Espero que se escuche bien y pues empezamos. Vale. Como introducción vamos a ver que este tipo de cirugías se van a dividir, o dentro de las características generales que van a compartir es de que se va a dar a partir de un abordaje AV interno. Esto quiere decir que se va a hacer a través de la cámara, que no se van a hacer en general resecciones de conjuntiva ni vamos a entrar a esclera, y todo esto con el propósito de que tengamos el menor traumatismo posible para los tejidos oculares. Esto va a ser importante por el tipo de pacientes en el cual vamos a ofrecer de primera instancia estos procedimientos, y en segunda porque la idea de tener la menor manipulación va a ser el conservar la conjuntiva y los tejidos por si hay que realizar alguna cirugía filtrante, pues que estos tejidos queden intactos. Bueno, como les digo, toda esta serie de procedimientos es algo relativamente nuevo. Entonces, una de las deficiencias que hay de manera general es de que hay datos limitados a largo plazo de todos los dispositivos y de todas estas cirugías disponibles. Aproximadamente se ha visto que los estudios que han llevado mayor seguimiento son de aproximadamente 5 o 6 años, entonces pues se sigue en espera de resultados como a largo plazo. Otra de las ventajas, otra de las características que comparten es el perfil de seguridad, ya que a corto plazo, por el ser un poco menos invasivas y por tener unos buenos resultados acerca de la presión intraocular, es de que se está generando todo esto o de que se les está dando este auge. Y pues otra de las características es de que estos se recomiendan en su mayoría ir acompañados de la cirugía de facoemulsificación, haciendo 2 procedimientos en uno y pues aumentando todavía más su tasa de éxito con la disminución que la faco nos da per se. Ahora vamos a empezar con 3 tablas de estos artículos. Realmente no vamos a desglosar muchísimo. Esto es únicamente para que veamos todos los tipos de mix que están autorizados por la FDA y sus diferentes características. Vamos a ver que están el procedimiento, la empresa a la cual lo realiza, después el blanco anatómico. En su mayoría, conforme vamos a ir desarrollando, vamos a ver que el grueso de estos se van a dirigir hacia la malla trabecular o el canal de Schlemm. Hay otros que van a tener ciertas variaciones, las cuales iremos mencionando. Por último, la descripción y al final si la cirugía de catarata o no es requerida. Como les dije o les comentaba, uno de los plus de este tipo de cirugía es que se pueden realizar los 2 procedimientos al mismo tiempo. Sin embargo, en esta tabla, si se fijan en los iStent, en los Hydrus, maneja como que es totalmente requerida la cirugía de catarata, pero pues aquí es como una aportación importante. Estos procedimientos es a partir de cómo se registraron o cómo los reconoció la FDA. Sin embargo, la Academia Americana de Oftalmología acepta que todos estos, que estos tipo de mix son buenos, son efectivos, aún estando de manera independiente, pero como se registraron en conjunto con cirugía de faco, por eso ante la FDA están dados así. Evidentemente, si cuando se combinan con las cirugías de catarata, pues su efectividad es mayor y la disminución de la presión intraocular se ve reflejada, pero esto no los limita a que no vayan a funcionar si se hacen de manera independiente. Ahora aquí, insisto, sé que son muchos datos, pero básicamente este es como para justificar el por qué elegí este artículo como fuente, ya que en este artículo lo que hace es de que compara una serie de mix de diferentes artículos a lo largo de estos años que se han generado, pero lo divide en 2 grupos. El primer grupo es el mix que se quiere comparar o que se quiere retar. El segundo grupo es un grupo control, ya sea contra faco, contra otro mix o contra algo que ya está conocido o reconocido, y básicamente lo que hace es checar cómo va actuando ante la piel y los cambios en la disminución de los medicamentos. Vamos a ver que este es uno de los targets o de los objetivos que vamos
tener con este tipo de cirugías, que probablemente en muchos de los casos no vayamos a quitar totalmente el tratamiento farmacológico, pero sí disminuirlo. En este estudio también lo hemos dividido en dos grandes grupos, en el cual el primer grupo es el basal, en el cómo se encuentran los pacientes, y posteriormente se comparan a un año, y es lo que hizo este estudio para la revisión y poder basarnos en eso. Por último, esta otra tabla, lo que nos va ayudando es de que aquí ya no hay una comparación tal cual, pero vamos viendo los cambios en la presión intraocular, la disminución de los medicamentos, y aunque aquí no tenemos un grupo control y únicamente tenemos la cirugía que se realizó, lo que nos sirve es ver el antes y el después de que nosotros utilizamos este tipo de cirugías. Ahora, todo esto surge como una alternativa al manejo médico o al manejo farmacológico, ya que se ve que hay una mala adherencia por parte de los pacientes, que pueden generar efectos adversos los medicamentos. Como ya bien sabemos, nuestra primera base o nuestro primer escalón, mejor dicho, son los análogos de prostaglandina. Sin embargo, pues lo vemos todos los días en la consulta, de que el paciente se queja de ardor, de ojo rojo, de molestia, y pues eso va disminuyendo el apego. Por otra de las cuestiones que interesa o por las cuales se ha dado auge a este tipo de cirugías o a este tipo de manejos es porque el tratamiento farmacológico, con el paso del tiempo, va habiendo una disminución en la eficacia, y es por eso que surgen estas alternativas. Bueno, dentro de este estudio, que es una revisión narrativa en el cual se van comparando los diferentes estudios, vamos a ver que efectivamente los MICs son eficaces, pero esto es porque tenemos una reducción de la presión intraoperatoria sostenida dependiendo del tipo, entre el 30 y 40%, según todos los estudios que se revisaron en este otro estudio. Va a haber una reducción de medicamentos entre el 70 al 75% aproximadamente, y como les mencionaba, una de las limitantes es el tiempo, ¿no? Que únicamente tenemos hasta 5 o 6 años aproximadamente este tipo de evidencia. Ahora, ¿cuál es otro de los puntos importantes o de las cuestiones que se manejan actualmente? Que pues los MICs los vamos a utilizar ya como primera instancia, o esta es la idea o el auge de intentar ponerlos como tratamiento inicial, ya que se ha visto que conforme mayor tiempo utilicemos tratamiento farmacológico, menor éxito quirúrgico vamos a tener, porque nos va a generar un daño trabecular progresivo, nos va a generar una inflamación crónica y mayor toxicidad. Entonces, lo que se ha visto o lo que se propone con todos estos estudios y estos procedimientos es de que en aquellas personas que tengan un glaucoma leve a moderado, se inicie con tratamiento quirúrgico, y posteriormente, conforme a la respuesta, vayamos agregando medicamentos, o bien aquellos pacientes que iniciamos con algún análogo de prostaglandina o con cualquier medicamento, en vez de escalarlo, dar este tipo de tratamientos para así mantener la presión intraocular. Como se los mencionaba, hay diferentes tipos de cirugías. Las características es de que se hace un abordaje interno principalmente, aunque hay como que sus pequeñas diferencias. La otra es la preservación de la conjuntiva, que es una recuperación rápida, realmente es exactamente igual y muchas veces va acompañada de la cirugía de catarata, y una disminución o una menor tasa de los efectos adversos respecto a las cirugías filtrantes. E inclusive muchos de ellos son autolimitados, entonces es por eso que se ha dado. Otra de las características es de que se ha visto que este tipo de cirugías es un punto intermedio entre el tratamiento médico y el láser, que puede ser un poquito menos eficaz. Otro de los puntos en los cuales no abordo en la presentación totalmente es la ciclofotocoagulación, ya que en algunos artículos o algunos estudios sí lo consideran como un mix, o en algunas literaturas, y en otros no. Esto hago la aclaración de por qué es, ya que la ciclofotocoagulación únicamente se va a considerar como mix cuando esto se hace de manera endoscópica, ya que se realiza por el lado interno, que es una de las características que nosotros tenemos. Cuando esto se realiza por pars plana, como se tiene que hacer una vitrectomía anterior y
y es una mayor manipulación, ya no se considera un mix. Además de que pues una de las características es de que nos puede generar tisis, entonces sí queda, dependiendo del autor y más bien dependiendo del abordaje, si es interno o externo, como mix o no. A diferencia de los mix, la ciclofotocoagulación lo que hace es disminuir la producción del humor acuoso a través de la ablación de los procesos ciliares. Y otra de las características por lo cual varios de los artículos no lo agregan es porque no hay una evidencia como muy conclusa o como muy contundente cuando se compara con otros. Entonces, por eso es de que es un poquito más controversial. Y la mayoría de los mix lo que va a hacer es ir disminuyendo la resistencia o el flujo a través de la malla trabecular, o lo va a ir facilitando, mejor dicho, va a disminuir la resistencia. Ahora, como les mencionaba, la mayoría de estos procedimientos van a ir acompañados de la cirugía de catarata. Es aquí cuando vamos a utilizar el término de standalone contra cirugía combinada, que básicamente el standalone es el procedimiento solo per se, sin quitar la catarata, el cual está indicado únicamente en aquellos pacientes los cuales son muy jóvenes para no quitar líneas de visión, también para no quitar el factor acomodativo, o en aquellos que pues ya son pseudofacos y que pues ahora sí que se había hecho en un tiempo previo. Básicamente estas son las dos indicaciones las cuales están como mayormente establecidas. Y por sí solos vamos a ver que dependiendo del dispositivo va a tener una reducción desde el 40 hasta el 48% de la presión intraocular. En cambio, se ha visto que un procedimiento combinado va a tener un mejor control global, va a haber un menor número de reintervenciones, el paciente va a tener una recuperación más rápida. Y otra de las cosas importantes es de que a pesar de que se hagan dos procedimientos en un solo mismo tiempo quirúrgico, no va a afectar la tasa o no va a afectar a la cuestión del conto endotelial. Entonces este es otro punto a favor de por qué hacerlo de manera combinada. Además de esto, se ha visto que el envejecimiento natural del cristalino va a afectar la presión intraocular, ya que nos va a aumentar el volumen del mismo, va a ir generando un estrechamiento del ángulo y por ende va a aumentar una resistencia del flujo del humor acuoso. Entonces, esta es la tendencia. Como ya los había mencionado, pues es más efectivo. Nos vamos a ahorrar una cirugía, por así decirlo, va a mejorar la presión intraocular, vamos a disminuir la medicación, y respecto al campo visual se ha visto que se va a mantener, y sobre todo la cuestión es evitar la disminución en caso de que nuestro paciente ya tenga alguna afectación del mismo. El mayor riesgo de reoperación en los pacientes que nosotros vayamos a hacer mix, como factores de riesgo, se encuentran aquellos de raza negra, de edad avanzada, un paciente que tenga glaucoma moderado a severo, que realmente aquí ya estaríamos brincándonos o ya estarían siendo pacientes que por X o Y situación especial estamos haciendo mix, porque como se los había comentado al inicio, estas técnicas quirúrgicas van enfocadas más bien a un tipo de glaucoma entre leve a moderado. La otra cuestión es de una presión intraocular basal más alta. Nosotros vamos a proponer este tipo de cirugía, les digo, en un inicio cuando tenemos un paciente de reciente diagnóstico, o bien un paciente que con tratamiento farmacológico nos está llegando a metas y nuestro objetivo es eliminar los tratamientos. Otra cosa que también nos va a afectar es dependiendo del subtipo de glaucoma. Dentro de la clasificación de los mix, los vamos a ver dependiendo de en qué zona es en donde actúan. Como se los había mencionado, la mayoría de estos van a ir enfocados hacia el canal de Schlemm o la malla trabecular o el canal trabecular. Hay otros que se utilizan como supracoroideos, y los subconjuntivales, que aquí es importante que también dependiendo de la literatura los van a considerar o no como mix. ¿Por qué? Porque son
tipo de cirugías, los cuales nos van a generar una bula, y entonces aquí ya los consideran como cirugía filtrante. Sin embargo, como se hace a partir de un ave externo y es mínima la manipulación, quedan como en este punto intermedio, e inclusive hay como una subclasificación o un subgrupo que siempre que nos referamos a los MIPS, nos vamos a referir a todos estos que nos generan la bula o el bleb para disminuir la presión, e igualmente van dirigidos a glaucoma leve o moderado. Ahora sí, desglosando qué tipo de cirugías se van colocando en cada uno de ellos, vamos a ver que en los trabeculares, que es la mayoría, lo que vamos a intentar es fomentar la vía convencional del drenaje del humor acuoso. Esto puede ser ya sea bajo o a partir de la escisión, ablación, dilatación, o de colocar algún stent en la malla trabecular y en la pared interna. Todo esto guiándonos por gonioscopía. Esto es otra de las cosas importantes de por qué se enfocan en los glaucomas de ángulo abierto, o bien van combinado por FACO, ya que vamos a necesitar tener una buena visualización del ángulo para poder tener estos accesos. La intención es de que mejoren el acceso del humor acuoso a los canales colectores y que aumenten el flujo de salida. Otra cosa es de que de las características que van a estar como en contra o por las cuales no los vamos a utilizar en glaucomas severos, es porque siempre vamos a tener como tope la presión venosa epiescleral. Entonces no vamos a poder llevar a nuestro paciente a una presión más abajo de esta. Entonces, pues siempre les digo, dentro de los diferentes tipos de cirugía que tenemos, vamos a ver que vamos a tener dispositivos de tipo bypass o de stents, como es el iStent y el iDRUS. Vamos a tener procedimientos que son excisionales o ablativos, como es el trabectome, el CAHUC o el BANC, que era el que nos había comentado el doctor que se puede hacer con una sutura. Trabeculectomías como el GAT o el TRAP, y no excisionales, que podría ser una canaloplastía o un láser excimer. Otra de las ventajas que tenemos de estos es de que nos van a estabilizar el campo visual y que no nos van a generar tanta fibrosis, entonces es como un punto a favor. En los estudios se ha mencionado que la disminución de la presión intraocular está entre un 20 y un 50%. Esto va a depender de qué tanto se trate la malla trabecular, porque vamos a ver que hay ciertos ángulos y ciertas indicaciones. Y por último, la técnica utilizada. Como les mencionaba, pues también muchas veces vamos a ver que con este tipo de cirugías no se va a quitar al 100% de medicamentos, pero va a disminuir en una forma significativa. Y es aquí por lo cual les traigo esta tabla. Como les digo, yo sé que estas imágenes pueden parecer un poco cargadas de texto, pero básicamente lo que nos interesa es de que dependiendo de las técnicas vamos a tener una reducción, que la disminución de la agudeza visual se va a mantener en todos, como pueden ver, y que los campos visuales pues los vamos a mantener estables, que esa es la intención a largo plazo. Es una apuesta más bien a esa preservación de la visión y no tanto a bajar de manera brusca la presión intraocular. Dentro de otros sitios en los cuales actúan o nosotros vamos a tener las cirugías de los MIGS, se encuentran el canal de Schlemm y el canal distal. Esto va a ser a partir de una dilatación o una reestructuración del sistema de drenaje, y vamos a tener el OVNI, el TRAP, el ABIC y el Streamline, que pues básicamente es como dilatarlo o mantenerlo permeable. En la parte del sistema supracoroideo vamos a tener el iStent Supra y el CIPAS. El CIPAS, a pesar de ser retirado en 2018 porque se vio que aumentaba hasta un 30% la pérdida de células endoteliales, en todas las literaturas y en todos los artículos lo siguen mencionando, porque era o tenía muy buen efecto en cuanto al control y la disminución de la presión intraocular, y pues quiero pensar que por este sistema novedoso. Pero realmente cuando se vio en el 2018 que sí había esta pérdida significativa, fue que se retiró, pero pues fue uno de los puntos o de las cirugías importantes dentro de los MIGS.
y pues la intención de estos stents supracoroideos es aumentar el flujo escleral. Como les mencionaba, hay un apartado en la cuestión de los MICs, los cuales son los MIPS, que son todos aquellos que van a formar una ampolla. Digamos que este es el punto medio entre una trave, por así decirlo, porque nos va a formar una bola, con la ventaja de que no vamos a tener tanta manipulación en la cuestión de la esclera, que no nos va a generar tanta fibrosis y en teoría no va a generar tanta inflamación, pero no vamos a tener descensos de la presión intraocular tan brusca. También otra de las características por las cuales entra es por el tipo de dispositivos que se emplean, así como que nosotros tenemos un abordaje pues vía cámara anterior. Entre estos vamos a tener el Sengel, el PRESERFLO y el Express. Ahora, dentro de las técnicas quirúrgicas vamos a ver que tenemos el iStent o el iStent Inject, que es uno de los más famosos o más reconocidos. Tiene una buena adherencia, ya que únicamente el paciente lo que tiene que hacer es acudir a su cirugía, estar tomando sus controles y dependiendo de cómo sea necesario para llegar a nuestro objetivo, poner alguna gota o si no simplemente mantenerlos. Se ha visto que puede disminuir el número de medicamentos que le digo de las intenciones generales, también nos va a disminuir la progresión en el campo visual. Básicamente la diferencia es de que el iStent y el iStent Inject es como la primera y segunda generación en la cual cambia un poco la forma. Otra de las cosas es de que se ha visto que hay varios estudios en donde comparan la diferencia entre colocar un iStent o colocar dos. De lo que yo estuve investigando, actualmente como que la tendencia es colocar dos, uno por si hay alguna falla y dos porque ha habido mejores resultados en la disminución de la presión intraocular. Entonces, pues eso nos ayuda a que esté más estable. Realmente estos son dispositivos de titanio, los cuales están recubiertos de heparina. Otra de las cuestiones por las cuales han sido como muy famosos o que yo considero que han sido reconocidos, además de la reducción de la presión intraocular, es porque es algo muy sencillo de hacer. Ya vienen precargados en una especie de lanceta o en una especie de aguja. Únicamente, les digo, la mayoría de las cirugías se hacen cuando nosotros hacemos una FACO. Entonces se realiza la FACO, se amplía un poquito más el ángulo, se coloca el goniolente y una vez viendo la malla trabecular únicamente se inyecta el dispositivo. Se menciona que se tiene que hacer un poco de presión únicamente para asegurarnos que esté bien fijado. Inclusive hay algunos videos en donde hacen un pequeño movimiento para ver que esté bien colocado y que no tenga pues sí, algún movimiento o mala posición, porque pues realmente es complicado, ¿no? Y pues bueno, aquí les agregué un video para que veamos. Realmente es muy sencillo y pues les digo, esto es posterior a una cirugía de catarata. Esa es la parte del inyector y vamos a ver que únicamente nos vamos a la parte de la malla trabecular y listo. Normalmente lo que estuve leyendo es de que se sugiere que hay una diferencia de 2 meridianos entre el primero y el segundo, y eso es lo que está haciendo, es únicamente tocar para ver que hayan quedado en una posición correcta, que tengan una adecuada presión. Otra de las cosas es de que en el postquirúrgico temprano puede que no haya una disminución tan importante porque quede un poquito de visco, pero realmente es algo transitorio y se ha visto muy buenos resultados. El segundo dispositivo es el iBrush. Cuando se hizo un estudio que se llama Compare, que lo que hizo fue comparar el iDrush con el segundo tipo de los iStent y se vio que esto era mejor. Entonces, pues es como más reconocido ante la Asociación Americana de Oftalmología por este estudio. Este también tiene la ventaja de que tiene una buena adherencia, ya que al momento de hacer procedimientos quirúrgicos, pues les digo, el hecho de que no tengamos que depender del apego del paciente, de que compre los medicamentos, de que esté cumpliendo con horarios, les va mucho mejor. Hay una menor progresión de la disminución del campo visual. Y pues bueno, esto como se puede ver en la imagen del lado derecho, básicamente es un implante de nitinol, el cual se va a insertar en el canal de Schlemm y pues les digo, se va a hacer por la parte interna. También viene con un inyector precargado
y pues bueno, se ha visto que tiene mayores tasas de éxito. Realmente no se han visto muchas complicaciones, más que si acaso un poquito de ifema y que puede generar algo de sinequias anteriores, pero nada del otro mundo. E igual aquí se ha visto una reducción de la presión intraocular un poco mayor al 20%. Y pues bueno, aquí les traje un video de cómo se inserta. Les digo, se necesita nada más el goniolente, nos colocamos sobre la malla y pues se va deslizando o se va insertando poco a poco y ya. Nos aseguramos de que esté en su sitio y listo. Otro de los mix que se proponen es el trabectome, que pues bueno, básicamente es un tipo de ablación. Entonces es como si fuera un mini cauterio y vamos nosotros quemando y tenemos exactamente las mismas ventajas. Y este sería el procedimiento. Es una ablación, perdón. Básicamente lo que hacemos es recortar, tiene esta punta filosa y nos vamos a la malla y hacemos este deslizamiento hacia un lado y hacia el otro. Y ahí únicamente se gira, ya que abarcamos los meridianos que nosotros estábamos esperando tratar. Para hacerlo contralateral, pues sería todo. Ok, el Kahoot es el que es una especie de cuchilla en el cual vamos a llevar la malla trabecular. Lo que vamos a hacer es quitar esta parte en la cual nosotros tenemos la mayor cantidad de resistencia al flujo. Entonces al momento de eliminarla, pues vamos a tener una disminución de la presión intraocular. Y les digo, pues ahorita que hablemos de complicaciones, la mayoría de estas pues puede ser el que tengamos un poco de ifema. Ahora acerca del GAT, pues va a ser una canulación, la cual puede ser de 360 o de 180 gramos por el canal de Schlemm. Lo que se utiliza es de que hay un microcatéter, el cual va a ser iluminado por sutura, se pasa a través del canal y pues esto es lo que nos va ayudando a abrirlo. Y pues como pueden ver, todas estas técnicas se hacen a partir del puerto principal en caso de que estén en conjunto con cirugía de catarata. Bueno, también vamos a tener la goniotomía, que esta fue una de las técnicas que nos recomendó el doctor cuando no tenemos, pues ahora sí que todos los dispositivos o toda la tecnología a nuestro alcance. Vamos a ver que pues aquí otra de las ventajas es de que además de utilizarlas en glaucoma de ángulo abierto, las vamos a poder utilizar en glaucomas secundarios, hipertensión ocular, y que va a tener una muy buena respuesta con una disminución entre el 20 al 30%. Básicamente lo que vamos a buscar aquí es abrir o remover la malla trabecular para tener el flujo. La diferencia que vamos a tener con todos los stents, pues les digo, es de que pues no vamos a depender de todos estos instrumentales,
de que va a ser mucho más económica, lo vamos a hacer de una manera fisiológica. Dentro de las limitaciones que tenemos, les digo, o sea, cuando nosotros necesitemos el disminuir o tener metas muy bajas de presión intraocular, no lo vamos a lograr con este tipo de técnicas y tendremos que pensar más bien en algún tipo de cirugía filtrante. Otra de las cuestiones es de que tenemos que tener una buena visión del ángulo. Si nosotros no estamos viendo en dónde vamos a trabajar, no van a ser candidatos. Insisto, en personas con glaucoma avanzado, con daño severo, con ángulo visible, neovasos, con algún tipo de glaucoma inflamatorio, estos son procedimientos en los cuales no se deben de generar. Y pues bueno, lo que estuve viendo es de que este es un procedimiento que se puede hacer tanto en pacientes pediátricos como en pacientes adultos. El problema de los pediátricos es de que pues muchas veces vamos a tener un desarrollo anómalo del ángulo, que es lo que nos va a generar pues el glaucoma. Va a ser una buena respuesta. Y la otra cosa es de que se puede hacer bilateralmente en el mismo tiempo quirúrgico. Y los adultos más bien vamos a tener una obstrucción que muchas veces va a ser adquirida, como habíamos visto en clases previas, ya sea por pigmento, por algún lente, bloqueo. Y la respuesta va a ser un poco más variable. Y pues aquí insisto, en el caso de los adultos, el problema no va a ser únicamente la malla trabecular, sino muchas veces va a tener un componente cristaliniano añadido. Entonces, por eso la importancia de dejar básicamente o no combinar en cirugía de catarata solo cuando sean pacientes muy jóvenes y que pues no querramos perder esta visión y acomodación. Y pues esta era la cuestión que nos comentan, que realmente teniendo una aguja, si no mal recuerdo 27 gauges, solo con el porta generamos un pequeño doblez y nos vamos sobre la malla trabecular haciendo este rasgado de 180 grados y pues esa sería la técnica. El OVNI, como les decía, es más bien un dispositivo el cual va a entrar por el canal de Schlemm, lo va a dilatar, pero también lo va a ir rasgando. Entonces este es un procedimiento combinado, por así decirlo. Y pues ya, la ventaja es de que viene precargado, que únicamente nos vamos a acercar a la malla trabecular. Se va a ir desplazando, o nosotros a partir del rodillo vamos a ir haciendo que sea como una canalización. Y pues ya, nada más lo retraemos y al momento de retraer va a generar ese desgarro. El TRAF 360 también aplica sobre el canal de Schlemm. Es una técnica transiluminal, pues también lo que se va a generar es de que con con este dispositivo pues se va a ir pasando sobre el canal y se va a retirar. Y pues les digo, o sea, realmente todos abarcan más o menos una reducción del 20% de la presión intraocular. Acerca de la canaloplastia, pues se ha visto que se puede hacer tanto de manera interna como externa. Aquí únicamente la interna es la que se considera como mix por los puntos que ya les había mencionado. Lo que se va a hacer es que con un microcatéter se va a utilizar para dilatar el canal de Schlemm y se va a aplicar viscoelástico para que se mantenga. El Streamline pues es otro tipo de dispositivos en el cual pues también se va a aplicar viscoelástico sobre el canal para mantener esta apertura. El stent supra era lo que les mencionaba, que es como que la competencia o la parte del CIPAS en el cual nosotros utilizamos la vía UV escleral más bien para aumentar el flujo del humor. El gel extend, lo que nosotros intentamos es más bien dilatar el canal de Schlemm. Se trata de un tubo gelatinoso, el cual se va a poner de manera subconjuntival. A partir del AV interno viene como precargado y ya se coloca el stent.
Les digo, como pueden ver, van cambiando las técnicas, pero realmente todos son, o la intención de este tipo de cirugías es de que sean de muy fácil acceso o de una curva muy rápida de aprendizaje. Este es el Pressure Flow. Creo que este es de los más relevantes, ya que estos son de los que sí tenemos en México y de los que están generando un poquito más de auge. Y esto lo que intenta hacer es generar una vía alterna. Son aquellos dependientes de ampolla, como si fuera una combinación entre un mix y una trabeculectomía. Sin embargo, no tocamos tanto la esclera, hay una menor manipulación de la conjuntiva, pero pues tenemos el mismo riesgo que cualquier tipo de cirugía que generemos una ampolla de blebitis, de infección, de endoftalmitis, que aunque realmente son como anecdóticas o al menos en los artículos que leí son muy raras, siempre está el riesgo. Y pues bueno, esto es lo que les comentaba, que realmente estos, dependiendo de la literatura, pues más bien se van a considerar dentro de los MIPS y no de los MICS. Y pues ahí se hace un canal para insertar el dispositivo del Perseflow. Mucho menos manipulación de la conjuntiva y no nos metemos tanto con esclera más que el túnel. El Express es otro tipo de dispositivo, es otra alternativa tipo trabeculectomía. Aquí de lo que estuve leyendo es de que de manera general se utilizaba como subconjuntival, sin embargo esta es como la técnica original. En esta técnica se veía que había un gran riesgo de hipotonía y de extrusión del shunt o del extent. Entonces se generó una técnica modificada en el cual se hacía un colgajo escleral y con esto se disminuyeron este tipo de complicaciones. Y pues bueno, realmente aquí es un resumen de todas las técnicas, de los mecanismos de acción y las indicaciones. Como les digo, realmente todos están enfocados entre leve y moderado. De las cuestiones importantes es la cuestión perioperatoria de la cirugía de glaucoma o de los MIGS. Les digo, todos estos tipos de procedimientos son aquellos pacientes en los cuales nosotros tengamos un ángulo visible. Evidentemente, pues, todos los del consentimiento informado, el seguimiento de la presión intraocular, que pues esto siempre lo tenemos que tomar al día siguiente, 1 o 2 semanas, 3 a 4 meses y evaluar. Hay que estarles dando seguimiento, como pues en todos los glaucomas, agudeza visual, presión intraocular y del segmento anterior, porque es en donde nosotros vamos a ver las mayores complicaciones y pues fue nuestra vía de entrada. También hay que estar viendo la progresión pues de los campos visuales, que como ya vimos, la mayoría de estos es más bien para el mantenimiento a largo plazo. No vamos a ver de manera inmediata estos resultados y pues bueno, dar los datos de alarma. Dentro de los resultados, nosotros aquí le vamos a decir que un mix realmente funciona o no. Les digo, cuando nosotros tengamos igual o mayor a un 20% de la disminución de la presión intraocular, cuando veamos que nuestra progresión del campo visual va siendo un poquito más pausada o va perdiendo esta tendencia que tenía, y cuando disminuyamos los números de medicamentos que nuestro paciente utilizaba para estar en control. Bueno, dentro de de los artículos que revisé, pues aquí se hizo una comparación de varios estudios, ensayos clínicos, y realmente lo que les digo es de que la tendencia es nosotros realizar este tipo de procedimientos, ya que además de disminuir la presión intraocular de los pacientes, vamos a tener un mejor apego, son cirugías con un buen perfil de seguridad. Casi no hay infecciones reportadas más que en esta sección de los de
que se generan algún tipo de bulas y aún así son muy pocas. No se ha visto que tengan una pérdida visual significativa. De lo que estuve leyendo realmente es uno, a lo mucho dos líneas de visión y es en muy pocos pacientes y pues que la seguridad es bastante buena. Dentro de los resultados, les digo, la mayoría se basan en que son más o menos del 20% de la presión, que es mucho mejor que los medicamentos. La mayoría, insisto, hay que hacerlo en combinación con cirugía de catarata, pero si se llegan a hacer de manera de standalone, es mucho mejor que la FACO por sí misma. Aquí en este estudio o en esta revisión más bien de todos estos estudios se vio que se disminuía entre 0.5 a 2 fármacos y que solían reducir entre el 20 al 40% de la presión intraocular. Otra de las cosas importantes, como les mencionaba al inicio de la presentación, es de que va a tener un mejor efecto mientras más alta sea la PIO basal, porque este porcentaje pues, evidentemente va a ser más significativo. Y va a ser mejor en procedimientos combinados, así como en aquellos pacientes, insisto, que tengan la presión intraocular en metas con medicamentos para reducirlos y aquellos que no tengan tanto tiempo bajo tratamiento farmacológico, ya que pues esto va a ir disminuyendo como el éxito que puede tener nuestra cirugía. Dentro de las complicaciones, les digo, las más comunes van a ser el ifema, porque muchos de estos vamos a estar rasgando la malla trabecular, que en un inicio pueden tener picos de presión intraocular y, como les decía, todos aquellos que sean secundarios a stents, tenemos que asegurarnos en el transquirúrgico después de colocarlos que estén bien posicionados, porque pues si estos se reposicionan sería otra cirugía. Y como les mencionaba, uno de los éxitos o de las ventajas de los MIGS es de que tienen una muy baja tasa de reoperación. También es importante considerarlo en aquellas personas que sean intolerantes a las gotas, y de las cuestiones que generalmente se les sugiere a los pacientes posoperados es que pues mantengan elevada la cabeza, hacer ajustes de esteroides y pueden estar controlando las presiones intraoperatorias. Por mi parte sería todo y estas son mis referencias. Bien. ¿Tienen alguna duda? Yo sí, doctor, tengo una duda. No entiendo muy bien la diferencia entre el TRAP y el OVNI. A ver, Julieta, regrésate ¿El TRAP cuál? ¿El Travecton? No, el TRAP 360. Son casi lo mismo. Ahí está. El TRAP 360 y el OVNI son casi iguales, nada más cambia, digamos, como la calza comercial que lo produce, pero realmente los dos son para una viscodilatación del canal de Slem. ¿Y están disponibles en México? Yo tengo uno de los dos. Yo, igual esa es mi pregunta. Realmente, perdón. Ajá. Realmente de todas las gran variedad de opciones que hay de los mix, ¿cuáles hay en México? En México tenemos Cajuc, el GAT, pero con Prolene, aunque el Eye Tracker sí se puede comprar. Tenemos opciones, el Travecton, sí hay. En algunos centros en Ciudad de México sí tienen el Travecton. Está ahorita el Zen, nunca pasó a México, pero ahorita está el Preserflow, que es como el que está de moda. Y nada más. Bueno, y el iStent. Pero el iStent casi nadie lo usa porque no baja mucho la presión. Tienes que poner 2 para que baje. Por eso el nuevo trae 2 y ya son como tachuelitas. Ya no es como el primero que hubo. Pero realmente ese solo que quieras hacer gastar al paciente les baja.
Ok, y en un paciente, digamos, prototipo, un glaucoma primario con muy buena visibilidad del ángulo, ¿usted qué mix prefiere? Yo soy Team GAT. El GAT es el que más baja la presión de todos los mix. Y tratas todo prácticamente 360 grados, y si no logras hacerlo 360, con que hagas 180 es casi el mismo efecto hipotensor que si lo haces completo. Aparte, pues te gastas nada más una sutura de prolene que cuesta 900 pesos y un visco cuesta 1000 pesos, ¿no? Entonces es la mejor opción, nada más que pues sí es el más difícil de hacer, ¿no? De ahí, si no tengo gato, está más difícil y tiene sinequias en algunas zonas, pero el ángulo nasal se puede tratar. Mi segunda opción sería un Cajuc. Del Cajuc, hay otros mix, por ejemplo, el Tanito Blade existe, es como un Cajuc, pero hagan de cuenta que es de acero inoxidable y de filo casi eterno, entonces se comercializa mucho en Asia, pero en América no se comercializa. Yo lo he estado tratando de conseguir, pero ese está buenísimo. El Bank lo he hecho igual. Sí funciona, pero no funciona igual que un Cajuc. No les baja igual. Entonces digo, lo pueden hacer, un glaucoma leve, un medicamento que se lo quieran quitar, se puede hacer. Y chance si lo logren, pero no baja igual. ¿Qué más? Travectom sí nunca usé. iStent sí puse y sí, no sirve. No hagan a un paciente gastar en un iStent porque de veras, o sea, les baja súper poquito, como 20%, eso combinado con una FACO. Porque si se lo ponen como standalone, bajan como 18%, 16%. Entonces no sirve de nada el iStent. Y el Pressure Flow, digo, no he puesto muchos, llevaré como 5. Y la verdad es que no es una trabeculectomía cara, ¿no? Y aparte, no sé, se tapan. No me gustó. La verdad no me gustó. Yo prefiero ya para ese punto mejor ponerles una trave y ya está. Doc, tengo una duda. Si hacemos algún mix, ¿cuánto tiempo tenemos que dejar pasar para hacerle gonioscopia? ¿Y qué es lo que debemos de buscar? O sea, que la malla esté abierta. ¿O para qué le hacemos la gonioscopia? Cuando le haces le das la gonioscopia previa para ver si se lo puedes hacer, ¿no? Porque si está todo sinequeado, pues no va por ahí. Digo, a menos de que elijas el Pressure Flow, que ese sí te saltas las sinequias. Pero previo, pues para eso. Ya una vez entras, ya le haces el mix, lo vas a ver al día siguiente. Yo siempre les dejo pil. Hay quienes no se los dejan de entrada, pero yo sí siempre les dejo pil, una gotita cada 8 horas, hasta que ya veo que ya no tiene sangre, y que tenga células así muy poquitas, usualmente como 2 semanas. Les repites la gonioscopía. Yo se las hago hasta las 2 semanas después de la cirugía, y lo que buscas ver es el cleft. El cleft es el área donde hiciste el destechamiento, donde hiciste la goniotomía, y ahí logras ver si está abierto o está cerrado, porque a veces se pegan. Tener mucho cuidado los primeros días. Hacen picos muy altos de presión, sobre todo los mix de malla trabecular. Por eso se evitan en pacientes con daño ya muy avanzado, terminal, por esos picos. Pero los primeros 2-3 días siempre hacen picos muy altos. Se controlan con medicamentos y ya luego hay que retirarles los hipotensores para ver cómo queda la presión. Pero así yo los veo al día siguiente. Si está todo bien, no tienen mucha sangre, les dejo posición, semifoliar estricto, pil, su prednisolona cada 4 horas, su antibiótico cada 4 horas, y los veo a la semana. En el momento en que ya no tienen sangre, sobre todo pasando los primeros 5 días, que son los días de mayor riesgo de resangrado, ya le pueden hacer y que la cona esté clara, ya le pueden hacer la gonioscopia y ver cómo va el cleft. De ahí los cito a los 15 días, y a los 15 días, si ya tiene células escasas, que tenga, no sé, media cruz, una cruz máximo, que la presión esté bien y todo, le quito la pilocarpina.
para que al mes ya vean la graduación bien cómo queda y vean la presión bien cómo queda. Si necesitan usar hipotensores, igual a la segunda semana ya lo retiran para que se empiece a lavar el efecto y que al mes ya ustedes puedan darse bien una idea de cómo va a quedar la presión de ese ojo. Y ya. No es difícil de hacer mix. No sé si alguien ahí en el IMSS los esté haciendo. ¿Nadie? Ni un bank, ¿no? No. De hecho, sí era No. bueno, son de las Ah. preguntas que tengo para usted de que realmente qué tanto es la curva del banco del GAT, porque cuando usted nos mencionó de, ay, ni modo que no tengan una sutura, una aguja o así, es como, o sea, sí tenemos, pero no tenemos quien nos enseñe. Entonces, pues para ver qué tan difícil es la curva o así, o cómo ha sido su experiencia en este tipo de mix que son un poco o mucho más accesibles para nuestra población y que pues justo tenemos pacientes que tienen la indicación 100% y que pues si los vamos a operar de FACO, pues realizar más bien los procedimientos combinados. Pues miren, pues lo primero que tienen que hacer es tener el goniolente. Ya con el goniolente, la curva es que hagan como unos 2-3 veces que entren con una cánula y que pongan el goniolente, vean bien el ángulo y que entren con una cánula y que lleguen a tocar el ángulo sin lesionarlo, nada más así como un toquecito y ya se sale. Lo pueden hacer al final de sus facos, ¿no? Ya la faco que salió perfecta, todo bien en un paciente sano y ya lo acomodan el microscopio, acomodan su goniolente, se centran bien todo y ya entran con la canulita. Eso con 2-3 pacientes ya tienen suficiente para calcular como la profundidad y que vean las estructuras, ¿no? Y que las logren identificar en la gonioscopia directa. Y ya de ahí depende del mix. Cajuc, a mí me llegó un intento a hacerlo de becario. O sea, pero no es, pues obviamente si tienes al lado a alguien que sabe, pues te vale madre y ahí le haces, ¿no? Y da igual porque si se complica, pues si es alguien al lado que lo resuelva, pero pues pueden empezar haciéndoselo a un paciente que digan, bueno, este paciente con la pura faco está bien y le pueden hacer un bang y tratar de hacer con el bang el corte sobre el trabéculo, ¿no? Nada más fijándose que sí corten el trabéculo, no vayan a cortar ni el espolón y mucho menos más abajo del espolón. Porque si le abren una ciclodiálisis, ahí sí se van a meter en un grave problema. Y ya de ahí, si hacen bang cajuc, como con 2-3 pacientes, ya te sientes de que súper cómodo para hacerlo. Y el GAT, ese sí lleva como unos, así para que digan, ya me siento cómodo, sí se lleva como 10. O sea, no es tanta la curva, así se puede hacer. Muchas gracias. Oye, Mart, ¿No? ¿con qué, o sea, qué plataforma de FACO operas tú? Nosotros, Doc, tenemos un Stellaris Elite. Oye, ¿has probado el HFDS de Werkley? No, Doc. ¿No? La esclerectomía, Doc, de alta frecuencia. Sí. Ajá, exacto. Esa no lo ponen como un mix, pero esa es buena. Porque está baratón. O sea, sí. O sea, con el faro se puede hacer y digo, en muchos lugares sí se usa faros. No sé por allá qué tantas cosas tengan, pero acá sí es común que en varias clínicas hay, ¿no? No, acá fíjate que Werkley casi no tienen más que nada Stellaris, ideal con Centurión, Infinity o Constellation. Ok. Pero la esclerectomía de alta frecuencia sí les baja un montón, nada más que dicen que sí se inflama mucho, pero ese sí puede llegar a lograr bajadas de 40-50%. Ok, porque, o sea, yo no lo he hecho, el que lo hace es Manuel. Ajá. Pero veo resultados bien variables. O sea, a algunos les va muy bien y otros como si no le hubieras hecho nada. Sí, es que ese sí depende mucho de cada uno. Aparte ahí, en teoría hacen como un adelgazamiento escleral
Ajá, a través del cual empieza a ver como un trasudado. ajá, Entonces pueden llegar a ser incluso hasta vesícula y así. Hay quienes sí y quienes no, pero yo lo poco que leí, ajá. porque no es así en México, no. En Suiza, que creo que es de donde es Ertli, ahí sí lo hacen un poquito más. Cabo y Mansuri, él sí lo hacía. Y él decía que sí, pero que lo dejó de hacer porque sufrían mucho, se hacían como si sean un fibrinoide después. A veces sí. O sea, sí hay Ajá. unos que se inflaman muchísimo. Y ya de ahí dijeron, no, pues ya, y lo dejaron de hacer. Ok. Pero yo sí me acuerdo que el doctor Giteras lo hacía un montón. Sí. Y pues yo me apegué a eso. Pero luego ya medio le tengo miedo, porque sí, hay unos que se inflaman mucho y luego no veo tan buenos resultados en todos. O sea, siento que, bueno, al menos no hemos encontrado así como estandarizarlo que a todos les funcione muy bien, ¿no? Es que es como el micropulsado, hay unos que jalan y dices, está toda mal, y otros que como sin nada, o sea, como si no le hubieras hecho nada Ajá. y ya. Pero Pero pues es no, algo que sí pueden tener a la mano en los ajá. lados, ¿no? Y aparte Tenga- creo que la sonda es hasta reesterilizable y aguanta Sí. bastante. De hecho, se usa un montón de veces. O sea, yo no Ujú. recuerdo haber visto otra técnica. Pero sí, ese sí valdría la pena. Yo nunca lo hice, nunca lo he hecho. Solo leí de él alguna vez así. Me acuerdo que dieron una revisión de un artículo sobre eso, pero nada más, Doc. Ok. Y Bueno, en y- México sí no está así. Que digo, a ver, fuera de Giteras, Doc, yo creo que no hay muchos que lo hagan, ¿eh? ¿En serio? Yo nunca he escuchado a nadie más, aparte del doctor Giteras, que lo haga. Ah, pensé que era más popular. O sea, No. supuse que como la máquina, pues, o sea, muchos Ajá. lugares sí se usa y que a lo mejor y que es bien barata, ¿no? Sí, no, pero En no, Doc. comparación. Yo no conozco a nadie, aparte de Giteras, que lo haga, Doc. A nadie. Bueno, si tengo más experiencia te cuento cómo Sí. les va, pero... Gracias, güey. No, usted. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Yo vi un video del Flow y ponían Ajá. como que lo estaban colocando y el transquirúrgico como que ponían que subían la PIO, por ejemplo, a 25 y se veía que estaba drenando. Y Ajá. bajaba la PIO a 0 y que dejaba de drenar. Que a pesar de no ser valvulado, como que sí tenía ese mecanismo de regulación. O sea, pero no, como que no entiendo el por qué funciona así. Pues es que funciona porque realmente no es como si fuera valvulado, pero tienes la presión atmosférica que es 0 y la presión de la cámara anterior. Entonces el líquido va a ir de un sitio de mayor presión al de menos presión. Si tienes más presión en la cámara anterior, pues va a buscar salida por el pressure flow. Pero si afuera está en 0 y en el ojo está en 0, se va a quedar estático como esté. Entonces, pero realmente no es un valvulado. El pressure flow, una vez que lo pongas, va a filtrar sin límites. Más, o sea, el límite lo va a imponer la conjuntiva, como tal cual como una trave. Y a veces filtran mucho. Yo con una ciudad tuve una cámara plana así de semanas con cámara plana, y otras veces filtra de que muy bonito y hacen unas vesículas muy difusas y bonitas y luego se van haciendo más chiquitas y ya quedan otra vez con medicamentos. Sí funciona, pero no sé, a mí me parece actualmente que lo están poniendo demasiado, y quieran o no, con el pressure flow sí le están abriendo la conjuntiva. Entonces, esa conjuntiva ya no va a volver a estar igual. Si ustedes después le quieren hacer una trave, a menos de que la hagan muy nasalizada, les va a costar mucho trabajo que esa trave sobreviva. E igual mencionaba que se puede hacer needling igual con 5FU. Se pueden hacer needlings, porque es que a veces el pressure flow tienen que, cuando cierran, que eso es algo que se tienen que grabar. Cuando operen conjuntiva, al momento de cerrar, tienen que cerrar tenon y conjuntiva. Se vale cerrar como con el mismo punto y agarrar los dos tejidos, pero lo que no se vale es que
quieran darlo en un punto y que solo se traigan conjuntiva. Porque si dejan la tenon atrás, por ejemplo en el pressure flow, si dejan atrás la tenon tapa el pressure flow y ya no filtra. Entonces ya luego les haces needling, pero por más que le hagas needling se va a volver a tapar, sí o sí. Y prácticamente la vesícula del pressure flow se cuida como si fuera la vesícula de una trave. ¿Vale? Pero tienen más riesgo de que se les tape. Y a diferencia de una trave, no pueden alzarle el colgajo, ni pueden hacerle suturólisis, ni mucho más. Y también mencionaban del eye stent, que por ejemplo una de las complicaciones era de que como que el iris cubriera el stent, y decían que podría como modificarse haciendo iridotomías como para remodelar el láser. ¿Has visto que se haga eso? He visto casos de eye stent tapados por el iris, que les dan YAG para tratar de liberar el eye stent. Y he visto igual casos de que hacen ifemas recurrentes por un eye stent que está rozando el iris, como si hicieran un síndrome de Hug. Pero fuera de eso nada más. Y el eye stent, o sea, ese sí es de ángulo abierto, ¿eh? No se lo van a poner a un ángulo cerrado porque se les va a tapar. Aunque le hagan la faco al ángulo cerrado, no le pongan un eye stent. ¿Qué más? Yo tengo otra pregunta. Es que en todas las clases previas habíamos estado hablando de la importancia del SLT y de que pues aquellos pacientes que tuviéramos con un glaucoma inicial leve, que lo primero que ofreciéramos es SLT. Sin embargo, pues al estar leyendo el tema, pues las indicaciones para un mix es muy similar. Entonces, ¿en qué pacientes es mejor ofrecer SLT y en qué pacientes es mejor ofrecer un mix? Pues SLT, todos, primarios de ángulo abierto, todos. Glaucomas de tensión normal que su basal sea arriba de 14, todos. Ángulos cerrados, híjole, ahí sí yo les diría que solo que sean de esos cierres que son aposicionales y que en realidad se ve abierto porque tiene parches de pigmento, podría funcionar si le hacen las iridos, si le hacen el SLT. Pero ese sí es para todos, parejo. Luego, ¿en quién sí decimos, le voy a hacer de una vez un mix? Pues para mí eso es únicamente en pacientes que tienen una catarata concomitante, ¿no? Esos pues ya, que operarles la faco y hazles el mix, ya para que los metes, les haces el SLT, ¿no? Ahí sí aplica. Pero pues muchos realmente son pacientes que todavía no se quieren operar o que todavía ven bien, pues ese paciente mejor hacerle su SLT y todo. Que sí, el SLT sí se ha visto que, pues queramos o no, es una cirugía previa sobre la malla trabecular, entonces va a condicionar que haya cierta falla si le hacen después una trave y así. Pero si el SLT, por ejemplo, tú se lo haces, le funcionó, y a los 2 años, 3 años ya lo vas a operar de la faco, pues bueno, ahí ya sabes que si le funciona el SLT, muy probablemente un mix sí le va a funcionar, porque sí está funcional todavía los colectores, el canal de SLEM, todo. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan por ahí? ¿Los picos hipertensivos que les deja timodorso o si se pueden dejar análogos o cómo está? Yo les dejo con Migandé, que es primo con timolol, primonidina timolol. Es así como mi mejor aliado en el día posterior a la faco. Evito la dorso porque en endotelios dañados sí podría llegar a causar descompensación, entonces así la trato de evitar un poquito. Y aparte porque me dan mucho, bueno, cuando viene el de Allergan, nos trae mucho con Vigan. Entonces todas esas muestras las guardamos para esos pacientes, ¿no? Y con Vigande, sí se puede usar análogo. Acuérdense que los análogos de prostaglandinas, a menos de que tengan RCP, realmente el porcentaje de que les hagan un edema macular es poquito.
Si tienen RCP, sí los contraindicaría su uso, pero si no tuvieron RCP, le pueden dejar un analto y no pasa nada. Doc, No, ajá. sí, cuando pone el pressure flow, por ejemplo, ya vi que dice que cerramos por planos primero la tenon y luego la conjuntiva. Y que si no se cierra bien la tenon puede tapar el pressure flow. Pues en esos casos no sería mejor hacerle una tenectomía más amplia para evitar que pase eso y luego ya cerrarlo la conjuntiva. No, porque acuérdense que queda, es como si pusieras el tubito de una válvula. Si le haces una tenectomía, eventualmente se va a erosionar la conjuntiva y se va a extruir. Ok. Por eso no les hacen tenotomía. Entonces ahí lo que tienes que hacer es llevarte la tenon y ya que pusiste el primer punto, puedes meter con una canulita hacia atrás tratando de planchar el pressure flow para que no se le vaya a meter ningún tejido y que te lo vaya a tapar. Pero siempre traer la tenon. Por eso luego las válvulas que están bien puestas, o sea que si están a 4, el túnel, a veces por eso se extruyen. Sí, se extruyen más atrás y se extruyen mucho tiempo después. Pero es por eso, porque no se llevaron la tenon al momento de cerrar, ¿no? Entonces, si todavía no se llevan la tenon y le ponen más adelante de los 4 milímetros el tubito, pues mayor riesgo todavía de que se extruya. Acuérdense que en glaucoma cuidamos mucho conjuntiva y tenon. Es su mejor aliado. Ya iban a ver cuando les toque meter uno y que no les dé para cerrar, cómo se va a poner de fea la cosa. Y ahí sí se sufre mucho y todo eso pues es por no cuidar los tejidos, ¿no? Porque hay pacientes que pueden tener 2, 3 cirugías, pero si estuvieron bien operados, se cuidó la conjuntiva pues dentro de lo posible, o sea, sí se nota la diferencia. Que cuando abren así por todos lados y cortan por todos lados y luego cierran a como Dios les da a entender, pues sí hay mucha diferencia. ¿Alguna otra duda o pregunta que tengan? ¿No? Bueno, entonces los veo el miércoles, ¿va? Gracias, Muchas Doc. gracias. Ustedes descansen.